¿Qué pasa, gente? En el vídeo de hoy os traigo un pequeño reportaje grabado con mi DJI Mini 2. Y es que es difícil hacer turismo por Liébana sin visitar el monasterio de Santo Toribio de Liébana. También os enseñaré las ermitas de Santa Catarina y San Miguel, y desde la ubicación de esta última, un plano de este gran rincón de Cantabria. ¡Dentro vídeo! En el corazón de la comarca de Liébana, junto al monte de la Biorna, hallamos este lugar escogido por Toribio de Palencia en el siglo VI para vivir entregado a la oración. En el siglo IX, los cristianos de Astorga llevan al monasterio la reliquia Lignum Crucis, o madera de la cruz, que según ellos básicamente es un trozo de la cruz en la que fue crucificado Cristo. Esto lo convertirá en un lugar de peregrinaciones hasta que en el año 1512 el Papa Julio II le concede el privilegio del Año Santo. Cada 16 de abril, festividad de Santo Toribio, que caiga en domingo. El estilo arquitectónico en su origen es prerrománico, aunque tras numerosos cambios y reformas a lo largo de los siglos, podemos encontrar el estilo gótico monástico, debido a la influencia cisterciense, así como el barroco colonial. Hoy en día el edificio principal es la actual iglesia, que data del año 1256. En este plano cenital observamos el claustro monástico del siglo XVII, de estilo herreriano, cuyo centro lo ocupa el agua recordándonos que Cristo es el agua viva. Juan, capítulo 4, versículos 5 a 43. Y ahora nos vamos hasta la ermita de Santa Catarina, muy cerquita del monasterio y que forma parte de la ruta de las ermitas. De estilo románico, posiblemente construida entre los siglos XII y XIII. Muy recomendable la visita si quieres disfrutar de sus vistas, ya que, desde allí, verás el macizo occidental de los picos de Europa, algunos pueblos del Valle de Camaleño y también una espectacular perspectiva de la capital lebaniega, Potes. Unas vistas de las que también podemos disfrutar desde la ermita de San Miguel, también perteneciente a la ruta de las ermitas. En este caso solo se conserva una pequeña parte de esta ermita del siglo XIII. Y con el plano que os anuncié me despido. En la cajita de descripción os dejo links a mis fuentes y marcas de posición de los sitios. Espero que os haya gustado, que os anime a suscribiros y compartir el vídeo. ¡Adiós!